Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra clase más de microelectrónica y microsoldadura. Ahí mientras se van sumando a todos ustedes, voy acá preparando la clase para hoy. Y ahí mientras se van sumando ustedes, vayan comentándome si es la primera vez que me ven o si ya me conocen de alguna otra clase anterior. Comenten un 1, los que son nuevos y me ven por primera vez, así los voy conociendo. Y los que ya me conocen de alguna otra clase anterior, comenten un 2. De paso, los que se van conectando, si se escucha bien, comenten bien. Así yo sé que si se escucha bien. Si en algún momento se llega a cortar el audio, cualquier cosa como ya pasó anteriormente, avísenme. ¿Cómo andas, Ayrton? ¿Todo bien? Así que bueno, ahí mientras se van sumando ustedes, voy acá preparando la clase de hoy. Ahí tenemos gente nueva, gente que ya me conoce. Así que bueno, la clase pasada, el miércoles pasado no estuvimos porque estuve de capacitación con Edgar. A ver si me deja mostrar ahí. Ahí se va a ver al revés. Acá tengo las credenciales con Edgarito, no sé si lo conocen. Calculo que lo conocen, ¿no? A Edgar. Así que bueno, por eso no tuvimos clase el miércoles pasado. Es más, hay gente que me hablaba y me decía, che, ¿por qué me sacaste del grupo? Yo quería ver la clase de hoy y no hice nada malo, ¿por qué me sacaste? No, no saqué nada y es que la clase pasada no tuvimos la clase, ¿bien? Así que bueno, muchachos, vamos arrancando nomás con la clase de hoy. Me presento rapidito para el que no me conozca. Mi nombre es Franco Gutiérrez, soy técnico en microelectrónica y microsoldadura. Cuento con más de 5 años de experiencia, actualmente casi 10, no sé por qué digo más de 5. Tuve la oportunidad y la suerte de certificarme internacionalmente con los mejores profesores del mundo, como Edgar, Carlos Quiseno, Mauricio Cáceres. Como les decía, de hecho vengo de la semana pasada a capacitarme con Edgar de Yo Reparo. Y actualmente estoy trabajando en Borfix, donde ya llevamos a más de 150 clientes por mayor a que puedan tercerizar sus reparaciones con nosotros, ¿bien? Y si alguien se conectó acá y no sabe muy bien qué está pasando, es la primera vez que te llegas y no sabes qué estamos haciendo, bueno, con todo esto básicamente, con todo lo que aprendí en estos 5 años de experiencia reparando placas para más de 150 clientes por mayor, hace más de 3 años y pico que estamos dando, o 2 años más o menos, que estamos dando clases todos los miércoles completamente gratuitas de microelectrónica y microsoldadura, ¿bien? Así que bueno, los que no me conocían ya me conocen. Si están listos para arrancar, comenten un 5 y vamos arrancando nomás, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a estar viendo en la clase de hoy? Ya hasta me resulta raro. ¿Vieron cuando salen de la rutina y después te cuesta volver y es como que así, estoy medio perdido? Bueno, algo así estoy. Así que bueno, muchachos, hoy vamos a tener clase de backlight, ¿bien? Antes de arrancar con la clase, quiero que me cuenten un poquito cómo están ustedes del 0 al 10, porque puede ser 0 como también puede ser 10. ¿Cómo están del 0 al 10 en lo que viene siendo backlight? ¿Bien? ¿Sabes lo que es backlight? No sabes lo que estoy hablando, no conoces la palabra, sabes bien cómo funciona. Coméntenme ahí cómo se llaman ustedes con el backlight, del 0 al 10. No tengan vergüenza si tienen que ser 0, no importa. De hecho, si es 10 o si todos ponen 10, es como siempre digo cada clase, si todos ponen que son un 10, la clase no serviría casi para nada, sería más que nada un repaso. Ahora, si todos ponen 0, listo, entonces muchos de ustedes se van a ir sabiendo bastante sobre backlight, ¿bien? Voy a tratar de enfocarme en que me comprendan, en que entiendan las cosas de manera simple. Así que bien, entonces, ahí veo varios 0, 5, 6, el puntaje más alto me parece. Sí, bueno, 6 es más alto, así que ¿qué significa? Se van a ir sabiendo bastantes cosas nuevas, ¿bien? Voy a usar entonces un lenguaje no muy técnico, quiero que todo el mundo me entienda, entonces vamos arrancando. Va a ser más que nada una introducción de lo que viene siendo backlight, ¿bien? Entonces, les dejo por acá el temario de la clase de hoy. Básicamente lo que vamos a estar viendo es, primero que nada, qué es el backlight, ¿bien? Vamos a estar viendo qué teléfono lo llevan, ¿bien? Vamos a arrancar de qué cosa es el backlight. Si nunca escuchaste la palabra backlight, capaz que estés medio perdido, perdida, pero no importa. Vamos a arrancar de qué es el backlight exactamente. Después de eso vamos a ver qué teléfono lo llevan exactamente, porque hay dos tipos de pantallas solamente, digamos. Las que llevan backlight y las que no llevan backlight. Es básicamente así, ¿bien? Después de eso, denme un segundo, quiero ver si está cargando el celular. Después de eso vamos a ver cómo es que funciona el backlight y después les voy a enseñar cómo localizar un circuito de backlight sin esquemático, ¿bien? Entonces, denme un segundo, quiero ver acá. Estamos. Entonces, la clase, como les digo, voy a tratar de hacerlo lo más entendible posible y vamos a arrancar desde qué es el backlight. Si está listo para arrancar, comenta 5 nuevamente y vamos arrancando nada más. Entonces, para los que no sepan, ¿qué cosa es el backlight? Básicamente, la palabra backlight, como
como se escribe, es una palabra en inglés que si lo traducimos significa luz de fondo, ¿bien? Backlight significa back, que significa atrás, y light significa luz, ¿bien? O sea, básicamente la palabra backlight significa en inglés luz de fondo. Y el backlight es, cuando ustedes escuchen backlight, es lo que le da brillo a las pantallas LCD, ¿bien? Los que están tomando notas, anoten esto. El backlight es luz de fondo y lo que hace es darle el brillo a las pantallas que son LCD, ¿bien? Entonces, les muestro por ejemplo una foto acá. Las pantallas que son LCD, por si no lo sabían, ya sea de un tele, de una computadora, de un celular, no importa de qué dispositivo sea, las pantallas LCD llevan imagen y luz por separado. ¿Bien? Préstenme atención acá. Las pantallas que son LCD llevan la imagen por un lado y la luz o el brillo por el otro. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener imagen, ¿bien? Hasta acá me entienden. Yo puedo tener imagen perfectamente, pero si no tengo luz de fondo o luz, no voy a ver nada. O sea, va a parecer que la pantalla está completamente oscura, pero si yo lo alumbro de costado, se va a ver imagen, ¿bien? Este fenómeno medio singular, medio raro, donde yo tengo una pantalla que no da imagen hasta que la alumbro con una linterna, se debe a esto justamente, a que la tecnología LCD lleva imagen por un lado y luz por el otro, ¿bien? Si ustedes agarran una pantalla LCD, por ejemplo la de un J2 Prime, y la desarman, van a ver que adentro tiene una tira LED, ¿bien? Esta de acá es una foto real de una pantalla LCD. Las pantallas LCD es exactamente como un televisor, como los televisores, como las compus, así mismo funcionan los celulares. Entonces, esto de acá es un ejemplo, ¿bien? Vieron que acá tenemos foquitos, esto que ven acá, estos puntitos son luces, básicamente son luces. Y estas luces de acá alumbran a la pantalla. ¿Para qué? Para que la imagen se vea. Y esto es lo que le da brillo. Ustedes cuando tienen un equipo LCD y le suben y le bajan el brillo, lo que están haciendo básicamente es aumentar o disminuir la luz que dan estos LED, ¿bien? Que son los LED que son de luz de fondo, ¿bien? O sea, esos LED son luz de fondo. Y luz de fondo, ¿cómo se dice en inglés? Backlight, ¿bien? El backlight es la luz de fondo de las pantallas LCD. Hasta acá creo que se entiende, ¿no? Si me entienden hasta acá, comenten un 3. Pero básicamente, ¿qué es el backlight entonces? Es una palabra en inglés que significa luz de fondo. Las pantallas LCD tienen la imagen por un lado, pero dependen de esta luz de fondo que lo alumbra de atrás, literalmente, y recién ahí se ve la imagen, ¿bien? Si alguno no sabía que funcionaba así, bueno, ahora lo sabe. Ahora, como les digo, esto anótenlo también. Hay muchas cosas que me olvidé de poner en la presentación y si les voy a decir, voy a hacer varios paréntesis, cosas que se lleven toda la información necesaria. Tomen nota de esto, por favor. Me olvidé. Ya después si me acuerdo les digo. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, que ya les había dicho. Solamente existen dos tipos de pantalla. ¿Bien? Y esto es importante que lo sepan. No existen 2 millones de posibilidades de una pantalla. Solamente existen dos chances. Una pantalla es LCD o es OLED. ¿Bien? LCD o es OLED. Entonces, ¿qué significa esto? Vieron que siempre cuando van a comprar una pantalla le ofrecen LCD, OLED, Super AMOLED, AAA, que esto, que lo otro. Bueno, ustedes sepan que, y anótenlo, para que no se confundan, solamente existen LCD y OLED. Si lo hacemos más simple todavía, solamente existen pantallas con backlight y sin backlight. ¿Bien? A esto quería llegar. Esto es importante que lo anoten, solamente existen dos tipos de tecnología y es o lleva backlight o no lleva backlight. Esto es lo que diferencia a los dos tipos de pantalla. Si es LCD, lleva backlight y si no es LCD, no lleva backlight. ¿Bien? Entonces tomen nota de esto. Solamente existen dos tipos de pantalla. Las LCD y las OLED. Y la diferencia es que la LCD lleva backlight, depende de una luz de fondo para mostrar el brillo, y las OLED no llevan backlight. Dan imagen por sí sola, ¿bien? Tienen como brillo propio, digamos, las OLED, como para hablar de forma simple. Ahora, eso quería que lo sepan. Ahora lo que sigue. ¿Cómo sé yo si X teléfono lleva backlight? ¿Por qué? Porque supónganse que yo tengo una falla de imagen y yo sé que puede ser backlight. Ahora, obviamente si un teléfono no lleva backlight, no va a fallar el backlight, porque no tiene cómo fallar. Entonces, ¿cómo pueden hacer ustedes o cuál es el truco que yo uso para saber si un teléfono lleva backlight o no lleva backlight? Básicamente,
lo único que tenemos que averiguar es si la pantalla de fábrica, ojo, de fábrica, ¿no? Es OLED o es LCD. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estas son las únicas dos tecnologías que existen. O es OLED o es LCD. Y si es LCD, lleva backlight. Y si es OLED, no lleva backlight. Si lo hacemos más resumido y en torno a lo de la clase, es o tiene backlight o no tiene backlight. ¿Cómo hacemos para saber si tiene o no tiene backlight? Bueno, tienen que buscar en Google, y esta anótenlo. Se van a Google, buscan las especificaciones del celular. Supónganse, ustedes quieren ver si el iPhone 11 lleva backlight, ¿no? Porque puede llevar. Entonces lo único que tienen que hacer es ir a Google, ponen iPhone 11, especificaciones, y ahí en la parte de display, que en un ratito les muestro si quieren, solamente que tengo que sacar el teléfono y tengo miedo de cortar el video como ya me pasó. Pero bueno, Google, especificaciones como ya saben hacer, y en la parte de display, en las especificaciones, le va a decir OLED o LCD. ¿Bien? Hasta acá venimos bien. Hay muchas cosas que me olvidé de dejar anotados acá en la presentación. Ya cuando les actualice la clase, se los voy a dejar. ¿Bien? Entonces hasta acá, como para que no se me mareen, lo que venimos viendo es el backlight es luz de fondo y los teléfonos que llevan backlight son los teléfonos LCD. ¿Bien? Los teléfonos LCD, estos de acá, los que llevan pantalla LCD de fábrica, son los que internamente llevan backlight, los que dependen de una luz de fondo. Ahora, ¿cómo es que funciona el backlight? Y acá prestenme mucha atención porque voy a tratar de decirlo de forma simple, pero no quiero que se mareen, sobre todo los que no vieron la clase de electrónica de forma simple, no quiero que se me mareen, ¿bien? Ahora, ¿cómo es que funciona el backlight? En resumen, el backlight o el circuito de backlight, la única misión que tiene es alimentar la tira de los LED con 20 voltios. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona el backlight? Esa luz que nosotros tenemos de fondo, el teléfono la tiene que prender. Para prenderla le tiene que dar 20 voltios. Y usted, capaz que más de uno estará pensando, pero estás loco vos. Si la batería del celular lleva 4 voltios, ¿cómo puede ser que adentro del teléfono me esté diciendo que la pantalla usa 20 voltios? Es imposible. ¿Bien? Bueno, acá es donde entra la magia. ¿Bien? Acá es donde entra el tema del backlight. Que de hecho, le voy a dar, préstenme mucha atención a los paréntesis que le voy a ir dando. Pero en resumen es eso, ¿bien? El backlight funciona dándole 20 voltios a los LED. Los LED son estos de acá, ¿bien? Básicamente para que pase esto, para que prenda esa tira LED de acá y que le dé iluminación a la pantalla, tiene que generar 20 voltios. Ahora, ¿cómo es que genera esos 20 voltios? Bueno, básicamente lo hace de esta forma. Lo único que tenemos que hacer son pasar electrones por un diodo, ¿bien? Por un capacitor y por una bobina. Y de esta forma podemos armar un circuito de backlight, que, donde nosotros metamos 4 voltios y que en la salida tengamos 20 voltios. ¿Bien? Entonces, fíjense, este de acá, por ejemplo, es un circuito de backlight. No se me mareen y ya después les voy a mostrar bien cómo funciona. Pero básicamente, fíjense, los que ya sepan de electrónica y los que no ya vamos a tener la clase de electrónica, no se preocupen. Pero básicamente esto funciona así. Nosotros tenemos un circuito donde de este lado de acá, ¿vean? En esta parte verde es la entrada del circuito. Yo acá tengo 4 voltios porque la batería del teléfono no tiene más de 4 voltios. Yo acá voy a tener 4 voltios y yo necesito que de este lado, en la salida, salgan 20 voltios. ¿Vean? Eso de ahí es básicamente lo que hace el backlight. Para poder convertir esos 4 voltios de acá en 20 voltios de este lado, básicamente lo que hacemos es marear a los electrones. ¿Bien? La corriente viene por acá, pasa por acá, la mareamos por acá y salen 20 voltios. Básicamente, hablando de forma simple, obviamente no es una tecnicatura en electrónica lo que les estoy contando, pero quiero que la entiendan. Básicamente, hasta acá venimos bien. Ahora les voy a mostrar bien cómo funciona este circuito. Primero que nada, lo que nosotros hacemos es alimentar con 4.2 voltios, que esto viene de la batería, y lo hacemos pasar por una bobina. ¿Bien? Básicamente el primer punto, denme un segundito que les quiero mostrar una foto, acá. Estamos. Entonces, ¿cómo es que nosotros transformamos los 4.2 voltios del backlight
en 20 voltios, como dice acá, lo primero que hacemos es agarrar el voltaje de la batería, que son 4.2 voltios, y lo hacemos pasar por una bobina y un diodo, ¿bien? O sea, agarramos el voltaje de la batería, que está acá, este de acá es el voltaje de la batería, y lo hacemos pasar por una bobina y por un diodo. O sea, hasta acá llega el voltaje, tranquilo, ¿bien? Después de ahí, lo segundo que hacemos es, agarramos un capacitor, ¿bien? En paralelo, acá no le den bola, acá es en serie, acá me confundí yo. Agarramos un capacitor en paralelo, que recuerden que lo que vimos en la clase de electrónica, los capacitores cuando están en paralelo son como baterías, son como una pequeña batería. Entonces yo agarro un capacitor y lo pongo ahí, en la salida del diodo, para poder almacenar esos 20 voltios que eventualmente van a pasar, ¿bien? Entonces, agarramos el voltaje de la batería, lo pasamos por el diodo y por la bobina, ¿bien? Y acá, en este punto, colocamos un capacitor. Este capacitor, tómenlo como que es simplemente una batería, ¿bien? Entonces acá nosotros tenemos una batería donde se guarda el voltaje y acá sale, ¿bien? Y esto supónganse que es la pantalla. Entonces, hasta acá todavía no pasó nada, ¿bien? Solamente tenemos el voltaje, son 4 voltios, y están pasando y guardándose en un capacitor, ¿bien? Véanlo como que el voltaje va y se guarda en el capacitor. Después, tercer punto, lo que hacemos es colocamos en la otra punta lo que sea que nosotros queremos encender. En este caso, obviamente, va a ser el backlight, ¿bien? Nosotros tenemos que agarrar y como tercer punto colocamos lo que nosotros queramos encender. Entonces, si se fijan, el circuito va quedando así. Tenemos la batería de un lado, el voltaje pasa por una bobina, no pasa nada, pasa por un diodo, no pasa nada, y acá ponemos el capacitor para que guarde el voltaje que está saliendo, no pasa nada tampoco, y acá colocamos lo que nosotros queremos encender. Que en este caso acá, imagínense que esto que ven acá es efectivamente la tira LED que nosotros queremos prender, la del backlight, ¿bien? Entonces, hasta acá lo único que tenemos es simplemente un circuito donde ponemos 4.2 voltios de este lado y los 4.2 voltios llegan hasta acá. Simplemente agarran los 4 voltios, vienen, pasan por acá y llegan hasta acá. ¿Bien? O sea, no se me compliquen acá. Los que sepan de electrónica van a saber entender el dibujo. Los que no, quizás estén un poco mareados. Pero hasta acá lo que les voy diciendo es, tenemos un circuito donde por el momento no pasó nada. ¿Bien? Es como, está bien, tenemos ese circuito y está hermoso el circuito, casi saco el vivo. Tenemos un circuito que está muy bueno, todo lo que sea, todo bien, pero seguimos teniendo 4.2 voltios. Y yo necesito 20, ¿bien? Necesito que esos 4.2 voltios se me transformen en 20. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, nosotros, y acá es donde viene la magia, lo que tenemos que hacer ahora es switchar la bobina, ¿bien? Es esa palabra, esa es la palabra mágica. Lo que tenemos que hacer ahora para que esos 4.2 voltios se eleven hasta 20, como si fuese magia, es switchar la bobina con tierra, ¿bien? Acá capaz que muchos me están diciendo, ¿qué? ¿Switchar? ¿Qué cosa? Bueno, básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es, vamos a tener una bobina, ¿bien? Como les mostré, vamos a tener una bobina que tiene voltaje. Un switch, para que ustedes lo sepan, switch, de switchar, la palabra switch, es básicamente un interruptor, un botón, un botoncito, imagínense que es un botoncito. Ahora, lo que nosotros hacemos es que tenemos voltaje en la bobina y del otro lado tenemos tierra, ¿bien? Tenemos la parte negativa. Obviamente, por leyes físicas, nosotros no podemos tener el lado positivo tocándose con tierra, ¿bien? O sea, el voltaje que está en la bobina ni de por casualidad se va a estar tocando con tierra. ¿Por qué? Porque si no tendríamos un cortocircuito. En vez de 4 voltios tendríamos 0. ¿Bien? Pero fíjense acá, para los más observadores, que quizás lo hayan visto. Esta parte de acá, por más que yo les digo que por ninguna razón del mundo una línea positiva se tendría que estar tocando con tierra, fíjense esta compuerta de acá. Esta compuerta de acá, lo único que está haciendo es dándome a mí la posibilidad de correrla un poquito para allá, y si yo agarro esta compuerta de acá y la corro un poco para allá, se cierra, ¿bien? ¿Y qué pasa? Hace contacto la línea positiva con tierra,
¿Ven? Esta parte de acá, los que sepan electrónica lo van a saber, pero si no, se los digo yo. Esta parte de acá abajo es tierra. Esto de acá arriba es positivo, esto de acá arriba es negativo, y esta compuerta de acá me permite a mí poner en corto el circuito. O sea, poner en cortocircuito el circuito. ¿Bien? ¿Por qué harían tal atrocidad como de dejarme a mí la posibilidad de poner el voltaje a tierra? Bien, acá es donde quiero que me presten suprema atención. Cuando nosotros switchamos, imagínense que yo le llamo switchar, agarrar esta compuerta, taca, cerrarla, que de este lado quede así unido y que el voltaje que venga para acá se va a venir directamente a tierra. ¿Bien? Porque es lo que va a pasar. Los 4 voltios que yo mete acá, que yo voy a meter acá, no van a ir a hacer este paseo feliz hasta la salida. Van a venir y se van a bajar a tierra. ¿Por qué? Porque voy a ocasionar un corto. Entonces, cuando yo ocasione ese corto, en un segundo que les quiero dejar acá para que saquen captura, cuando yo ocasione ese corto, cuando yo switche, vamos a generar un campo magnético, ¿bien? Y vamos a ver cómo dice acá, generamos campo magnético y voltaje muchas veces por segundo. Acá no sé qué escribir, no se entiende mucho. No le crean al dibujo, créanme a mí. Cuando yo ponga esa línea a tierra, lo que va a pasar es que toda la corriente va a empezar a circular muy violentamente, por así decirlo, a través de la bobina. ¿Bien? O sea, la corriente va a empezar a irse a tierra muy, pero muy violentamente y muy rápido por acá. Los 4 voltios van a empezar a venir por la bobina y van a bajar directito por acá, a tierra. Y van a hacer este círculo, van a hacer este recorrido por acá. Muchas veces así por segundo. Van a empezar a pasar mucha corriente por acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros pasamos corriente por la bobina se carga de un campo magnético. ¿Bien? Imagínense que la bobina se empieza a inflar con energía. ¿Bien? Eso es lo que pasa cuando pasamos corriente por la bobina. La bobina empieza a tomar energía en forma de campo magnético. ¿Qué significa esto en español? Que si yo agarro una bobina y le paso corriente, alrededor va a haber como un imán. ¿Bien? Se va a transformar en un imán. Y ese campo magnético, cuando yo la deje de alimentar, se va a convertir en voltaje. ¿Bien? Entonces, acá vamos a empezar a acumular un campo magnético y cuando yo abra nuevamente este switch, cuando lo vuelva a abrir y lo separe de tierra, estos 4 voltios que estaban acá, junto con todo el campo magnético que se juntó, va a colapsar y se va a transformar en voltaje. Y el único camino que les va a quedar disponible va a ser pasar por el diodo, cargar el capacitor y alimentar esto. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo libere el switch, cuando termine de switchar, digamos yo cierro la compuerta y cuando la vuelva a abrir, se va a disparar una corriente de energía. ¿Qué va a hacer esto? Va a pasar el diodo y el diodo, ¿para qué está? Hay tanta corriente que se va a querer volver. Entonces el diodo le impide que se vuelva y como no se puede volver, se guarda en el capacitor, el voltaje, los 20 voltios. Y de acá del capacitor directo me va a alimentar la pantalla. ¿Bien? Entonces esa es la magia del switcheo. ¿Bien? La magia del switcheo ocurre básicamente cuando yo tengo 4 voltios, los pongo en cortocircuito y circulan a través de una bobina. La bobina se carga de voltaje acá, la bobina se carga de voltaje y cuando abro el circuito se dispara violentamente por acá, se quiere volver, no puede, lo guardo en el capacitor, fíjense qué inteligente que ponemos el capacitor, lo guardo acá a los 20 voltios y los 20 voltios alimentan a la resistencia. Ahora, esto de acá pasa por una milésima de segundo, o sea, es muy rápido, digamos. Yo cierro y abro, pero pasa, como les digo, en una milésima de segundo. Entonces, el voltaje, así como subió, se volvió a caer. O sea, hubo 20 voltios acá, se alimentó, se gastó acá, porque alimentó, lo gastó, y listo. De 20 voltios volvió a 4 voltios. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para mantener el circuito de backlight en 20 voltios estable? Bueno, acá donde entra el switcheo. El switcheo no se hace una sola vez. El switcheo es constante. Se abre y se cierra. Se abre y se cierra. ¿Bien? Entonces, esta perillita de acá, que ustedes ven ahí, se abre y se cierra literalmente 1.000.000 de veces por segundo. ¿Bien? ¿Por qué es 1.000.000 de veces por segundo? Porque básicamente, si no me equivoco,
la frecuencia que usa es 1 MHz. Y 1 MHz es eso, 1 mega es 1.000.000 y los hertz son la cantidad de veces por segundo que maneja esa frecuencia. ¿Bien? La frecuencia básicamente es la repetición en el tiempo, o sea, cuántas veces por segundo. Y 1 MHz es literalmente 1.000.000 de veces por segundo. ¿Bien? Entonces, acá como para no marearlos mucho, denme un segundo que quiero ver si puedo abrir el simulador y se lo muestro en práctica. ¿Bien? Antes de pasar a la parte de... nada, entrés Edgarito, me pone nervioso. Antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, capaz que se marearon un poco con estos conceptos de electrónica. Denme un segundito que acá les abro el simulador y se los muestro en funcionamiento. ¿Bien? Denme un segundo que desactivo acá y ahí les muestro. Fíjense. Entonces, si yo los paso acá a la computadora, denme un segundo que muestro. Acá ignoren esto, es normal que se vayan a confundir. Entonces, fíjense. Acá está. Estamos. Fíjense esto de acá, ¿no? Yo acá tengo 5 voltios. Este es literalmente el mismo circuito que yo recién les acababa de mostrar. Yo acá tengo 5 voltios y yo necesito que de este lado de acá haya 20 voltios. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a colocar acá una bobina. ¿Bien? Le voy a colocar acá una bobina, un diodo, un capacitor acá para guardar el nuevo voltaje elevado. Y acá a la salida le voy a poner los LED que yo quiero alimentar. ¿Bien? Entonces, básicamente, este es el circuito que yo les explicaba recién. Tiene la forma un poco distinta, pero es lo mismo, ¿bien? Y fíjense acá. Este de acá es un oscilador que dice 1 kHz, ¿bien? 1 kHz significa 1000 veces por segundo. Entonces, ¿cómo hago yo para agarrar estos 5 voltios y convertirlos en 20? Lo que yo voy a hacer básicamente es, fíjense lo que va a pasar acá. Fíjense que el voltaje viene por este lado, los 5 voltios, llegan hasta acá 5 voltios, pero, a ver, un segundito, acá no se va a apreciar bien, pero fíjense acá lo que está pasando. Entran 5 voltios y salen 15 voltios. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Acá lo que está pasando es que la bobina se está poniendo en corto con tierra. Esto lo está haciendo 1000 veces por segundo. De hecho, acá podemos ver cómo abre y cierra el circuito. Y acá fíjense, lo que está pasando es que en un segundo pasa tanta corriente por la bobina como queriendo irse a tierra. Lo volvemos a abrir y en vez de irse a tierra la corriente, se viene para acá. ¿Bien? Fíjense que acá la corriente que está en el capacitor o el voltaje se quiere volver por este lado. ¿Bien? Pero como está el diodo, fíjense que acá el diodo actúa, no lo deja pasar y se tiene que venir directamente acá. ¿Bien? Ahora, como les digo, si yo saco esto, fíjense, si yo saco esta parte de acá y acá le pongo un switch, por ejemplo, fíjense que esto yo lo puedo hacer a mano. Fíjense lo que pasa acá, ¿ven? Yo cuando cierro el switch, acá empieza a venir un montón de corriente hacia abajo. Así me gusta explicarlo más, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que está pasando es que yo puse en corto el circuito y toda la corriente se está viniendo a tierra, ¿bien? Acá fíjense cómo la corriente se viene muy violentamente por acá. Ahora, ¿qué va a pasar con todo este campo magnético que está acumulando la bobina cuando yo venga y abra el circuito? Lo único que le va a quedar es colapsar e irse directamente para acá. Entonces fíjense, 3, 2, 1, abro acá y fíjense, ¡pum! 70, 80 voltios. Pero ¿qué pasa? Empieza a caer. Fíjense cómo el diodo resiste para que no se vuelva. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Pero ahí, así como subió, bajó. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que este voltaje de acá sea estable? Lo switcheo. Una y otra vez, lo switcheo. ¿Ven? Entonces acá yo lo cierro, dejo un ratito que pase la corriente y lo abro. ¿Ven? Y ahí el voltaje se dispara. Lo vuelvo a cerrar y antes que baje, lo vuelvo a abrir. ¿Ven? Y resulta que si yo hago esto de forma constante, el voltaje de salida es estable. ¿Ven? Entonces esto que están viendo acá en práctica, literalmente en un simulador, esto es el switcheo de una bobina. ¿Ven? Bueno, esto de acá se hace 1000 veces por segundo. Entonces fíjense cómo el voltaje de salida termina siendo estable. Antes de que baje, yo ya lo hice elevarse de vuelta. ¿Ven? Y mientras más rápido lo haga, más voltaje voy a tener.
mientras más lo deje cargar, acá, mientras más tiempo lo deje cargar, fíjense, cargo, disparo, más voltaje tengo. ¿Bien? Entonces, ahora sí, muchachos, espero que se haya entendido. Normalmente esta clase de backlight yo la suelo dar después de dar una clase de electrónica, pero acá con el simulador creo que se entendió un poquito más. ¿Bien? Si hay alguien confundido ahí, ahora vamos a hacer un ratito la parte de preguntas y respuestas. Entonces espero que se haya comprendido bastante bien. En resumen, básicamente lo que nosotros hacemos es, tenemos este circuito de acá, que entran 4 voltios por un lado y llegan 4 voltios al otro, no hay ninguna magia en sí, pero lo que nosotros hacemos es abrir y cerrar esta compuerta para ponerla a tierra de literalmente 1000 veces por segundo, y lo que hacemos es ese efecto de cerramos, se carga la bobina, abrimos y la bobina dispara, ¿bien? Y el voltaje, así como sube, baja. Entonces tenemos que volver a cerrar, dejarlo cargar un poquito y volver a abrir. Y esa frecuencia es la que normalmente uno ve en el osciloscopio. ¿Ven? Que es una señal que sube y baja. Ese de ahí es el switcheo de la bobina. ¿Bien? Así que muchachos, básicamente eso es el backlight. ¿Bien? Entonces, espero que lo hayan entendido. Ahí literalmente lo vimos en práctica con un simulador. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un resumen. ¿Bien? Mientras yo hago el resumen, vamos a hacer una selección de preguntas y respuestas. Para los que sean nuevos, esto funciona así. No esperen a que yo termine el resumen para empezar a preguntar. Si tienen dudas, si algo no lo expliqué bien, si lo dije muy rápido, lo dije muy técnico, lo que sea, aprovechen para sacarse todas las dudas que tengan ahora. ¿Vean? No sé si van a tener otra oportunidad fuera de acá de preguntarle a alguien las dudas y que se las responda en vivo y gratis, pero no importa. Si la tienen o no, acá tienen una, así que no tengan vergüenza de preguntar. Ninguna pregunta es tonta. Ya se sabe la frase de no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Entonces, mientras yo estoy haciendo el resumen, jueguen a interrumpirme, porque las respuestas o sus preguntas tardan en llegarme. ¿Bien? Entonces, mientras voy haciendo el resumen, comenten sus preguntas, y ahí cuando yo termine el resumen, recién ahí me van a llegar y arranco a responder. Así que muchachos, entonces, ¿qué es lo que vimos en la clase de hoy? Hoy fue una clase medio intensa, ¿no? Literalmente hace mucho no daba la clase de backlight. Es media pesadita si no venís del palo de la electrónica. Parece magia si no venís de eso. Pero espero que se haya entendido, ¿bien? Entonces, básicamente, ¿qué vimos hoy? Vimos qué es el backlight, ¿bien? Como veíamos, básicamente el backlight es la luz de fondo, ¿bien? Lo usan en las pantallas LCD. Y lo que hace es, tiene la imagen por un lado, pero necesita luz de fondo, ¿bien? Que lo alumbre. Entonces, eso básicamente es el backlight. Literalmente en inglés significa luz de fondo. ¿Qué teléfonos llevan backlight? Los teléfonos LCD. Ustedes, si tienen dudas si un teléfono lleva o no lleva backlight, van a Google, buscan las especificaciones y fíjense en la tecnología de pantalla. Si es LCD, lleva backlight, y si es OLED, no lleva backlight. ¿Bien? Entonces, denme un segundo, quiero ver una cosita. Estamos. Entonces, después de ahí, ¿cómo funciona el backlight? Bueno, toda esa parte es la que vimos recién. El backlight es un circuito que toma 4 voltios de un lado y me deja 20 voltios en el otro. ¿Cómo hace para elevar de 4 a 20 voltios? Bueno, de lo que aprendimos del switcheo de la bobina. ¿Les quedó claro lo que es el switcheo de la bobina? Es un tema bastante interesante que me interesa que los que estaban en cero se vayan sabiendo, porque imagínate entrar a una clase gratis, medio que no le tenés mucha fe, y sabes, y te vas sabiendo lo que es un switcheo de una bobina, y cómo funciona el boost del backlight. Entonces, eso de ahí me pondría bastante contento. Si entendieron eso, estaría muy bueno. Y después de ahí, ¿cómo se localiza un circuito de backlight sin esquemático? Eso de ahí, fíjense. Básicamente nosotros tenemos el circuito del backlight, que tenemos acá un diodo en serie. ¿Bien? Para localizar un circuito de backlight sin un plano esquemático, y esto tomen nota, porque es un trucazo que lo aprendí de Carlos Quiseno. Me hace acordar a los chistes de Yayo cuando dice, no, ese lo contó tal. No, esto me lo enseñó Carlos Quiseno en el curso de Buenos Aires.
Para identificar el circuito de Bagley sin esquemático, lo único que tenés que ir a buscar es el único diodo en serie de la placa. ¿Bien? El único diodo en serie va a ser el del circuito de Bagley. Y vos, si encontrás el diodo que está en serie en la placa, alrededor tenés la bobina, tenés el capacitor, tenés el circuito integrado, tenés como todos los componentes del Bagley. ¿Bien? Entonces, después de ahí, básicamente eso es todo lo que vimos. Ahora sí vamos a arrancar con la parte de preguntas y respuestas. ¿Bien? Entonces, a ver las preguntas que tienen los muchachos. Espero que se haya entendido. Como les digo, es pesadito, si no venís del palo de la electrónica, pero por lo que me dicen ahí se entendió perfecto. Así que eso es lo que más me interesa. Y si no se entendió tan perfecto, pregúntenme, que para eso estamos. Entonces, a ver, preguntas. Eduardo pregunta, ¿por qué el capacitor no descarga tierra? Buena pregunta. Acá Eduardo pregunta, este capacitor de acá tiene una pata al lado positivo y la otra pata está a tierra. ¿Por qué el voltaje del capacitor no se va a tierra? Simplemente porque el capacitor que nosotros vemos ahí no tiene continuidad entre una parte y otra, ¿ya? No se va de un lado al otro. Entonces, la parte que está arriba, la que tiene el voltaje, está completamente aislada de la de abajo, que es tierra. Por eso es que no se va a tierra, porque simplemente el capacitor está aislando por completo el voltaje con tierra, lo separa. Incluso si vos te fijas acá, fíjate que el dibujo del capacitor es como que se ve claro, que de acá para arriba es una cosa y de acá para abajo es otra. ¿Bien? Es el concepto básico de una fuente conmutada, exactamente. Los que vienen del palo de las electrónicas lo van a comprender mejor. Después ahí, ¿qué otra pregunta hay? A ver, ahí está. Vamos. Después, ¿para qué descarga tierra la bobina? ¿Para qué descarga tierra la bobina? Perdón, no encontraba la pregunta. InReady pregunta, ¿pero para qué descarga a tierra la bobina? Acá lo que hacemos nosotros, creo que entendí la pregunta, o sea, es como ¿para qué la ponemos a tierra? Lo que pasa con los electrones, y esto es más un concepto de electrónica, ahí creo que el compañero o compañera pregunta por qué nosotros ponemos la bobina a tierra, es por el simple hecho que los electrones, o la corriente, por así decirlo, cuando vos lo pones en contacto con tierra, se desesperan, empiezan a ir a toda velocidad y con toda violencia a tierra. Literalmente se desesperan y usan su máxima velocidad para ir a tierra. Entonces, lo que vos haces cuando lo pones a tierra es que le disminuís la resistencia y empieza a aumentar la corriente. Porque si es más fácil ir, entonces va a ir más gente. ¿Bien? Es como que los electrones tienen que llegar desde acá hasta acá y tienen que pasar por todos estos componentes. ¿Bien? Entonces ahí tiene una dificultad. Pero si vos le cerrás la compuerta, van a llegar a tierra mucho más rápido y van a ir desesperados porque tienen resistencia cero. ¿Bien? Es la ley de Ohm, básicamente, donde vos disminuís la resistencia y aumenta la corriente. Básicamente nosotros ponemos a tierra la bobina para que los electrones pasen como locos a través justamente de la bobina y que después, cuando nosotros abramos, se libere. No sé si me estoy explicando de forma muy clara, pero básicamente es por eso. ¿Por qué ponemos la bobina a tierra? Simplemente porque cuando haces eso, los electrones empiezan a correr. O sea, es para hacerlos correr, básicamente. Es simplemente para eso. ¿Por qué ponemos la bobina a tierra? Para que corran, para que empiecen a correr. Porque si no, no corren. Pero si vos lo pones a tierra, empiezan a correr y ahí tenemos lo que nosotros queremos. Corriente por la bobina. ¿Bien? Entonces, espero haberte respondido. Espero que se haya entendido también. Pero básicamente es eso. ¿Por qué ponemos la bobina a tierra? Para que los electrones corran. ¿Bien? A ver, ¿qué más? Son semiciclos negativos y positivos en la frecuencia omega y en la salida. Exactamente. La bobina trabaja como un resorte y la llave la tensa y cuando abrimos la llave lo dispara así sucesivamente. Tal cual. Entonces, si lo explican de forma distinta a mí es porque o ya lo sabían o lo entendieron. Entonces, qué lindo que la entiendan.
¿De cuánto es la bobina? De 15 microhenrios se usa en el backlight. A ver, ¿qué otra? ¿Ese diodo y capacitor se distingue a simple vista en la placa o hay que medir saliendo de algún punto? El diodo lo podés distinguir porque es el único diodo que va a estar en serie. O sea que, ¿qué significa que esté en serie? Que ninguna de sus patas va a estar a tierra. En una placa, todos los diodos que vos te vas a encontrar vas a medir de un lado, va a ser positivo, vas a medir del otro y va a ser tierra. ¿Bien? El único diodo que vos te encuentres que es positivo de ambos lados va a ser el de backlight. Entonces, así lo identifica el diodo de backlight. Después el capacitor, tenés que tener la vista muy entrenada para saber decir este capacitor es del backlight. Pero se puede. O sea, si vos me das una placa a mí, yo la veo y te digo este capacitor es del backlight. Pero tenés que tener como muy entrenada la vista. Pero el tema del diodo es medir. Si vos medís de un lado, pita, medís del otro, es positivo, no es del backlight. Si medís de un lado es positivo, medís del otro y es positivo también, es un diodo en serie y es el del backlight. Entonces sería así básicamente. Y bueno, esa sería la última pregunta. Así que bueno, muchachos, espero que se haya entendido de todo corazón, espero que se haya entendido la clase, espero haberles transmitido el conocimiento. Me puso nervioso que haya entrado Edgar, yo le voy a tener que bloquear de Instagram. No, mentira. Y nada, muchachos, si se entendió, esa era la última pregunta. Si se entendió bien, buenísimo, los veo el miércoles que viene. Ahora, si algo no se entendió y se olvidaron de preguntar y más tarde si les ocurre las preguntas, la clase va a quedar grabada 24 horas. Vayan a la grabación de la clase, va a estar como un reel en mi perfil. Comenten la pregunta ahí y yo voy con todo gusto y se la respondo. ¿Bien? La bobina se carga, exactamente, Eduardo, se carga. Pensé que era una afirmación lo que había dicho. La bobina se carga. Así que bueno, muchachos, los veo el miércoles que viene. Espero que de todo corazón que les haya servido la clase. Gracias por quedarse hasta el final. Y cualquier otra duda, pregunten por el reel. ¿Estamos? Nos vemos, muchachos. Suerte. Hasta el miércoles que viene.